El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el palacio presidencial en Ouagadougou. Mientras Ibrahim Traoré revisaba los informes de seguridad de las provincias del norte, su asistente entró silenciosamente, llevando un sobre diplomático sellado con el sello oficial de las Naciones Unidas. El peso de la responsabilidad sobre los 23 millones de ciudadanos de Burkina Faso recaía fuertemente sobre sus hombros mientras abría la correspondencia urgente. Dentro encontró una invitación a una cumbre de desarrollo africano de emergencia, en Nueva York, programada para la próxima semana. El momento parecía sospechoso, justo días después de su último discurso, condenando la intervención extranjera en los asuntos africanos. La invitación mencionaba discusiones críticas sobre la estabilidad regional y la cooperación internacional, pero su instinto le decía que esto era algo más. El presidente Traoré dejó la carta y caminó hacia la ventana que daba a las bulliciosas calles de la capital. Los vendedores ambulantes llamaban a los transeúntes, mientras los niños con uniformes escolares se apresuraban a pasar, su risa resonando en los edificios de arcilla. Esta era el África que luchaba por proteger vibrante, independiente y libre de manipulaciones externas. Como el presidente más joven de Burkina Faso, había aprendido a leer entre líneas el lenguaje diplomático. Los recientes discursos del presidente sobre soberanía monetaria y derechos mineros claramente habían tocado un nervio. «Prepárense para la delegación», ordenó, «pero asegúrense de que nuestro equipo de seguridad se duplique. Representamos algo más que a nosotros mismos». Su jefe de seguridad tocó la puerta y entró, la preocupación grabada en su rostro curtido mientras se acercaba al escritorio presidencial. «Excelencia, hemos recibido información sobre actividad inusual en torno a esta cumbre», dijo en voz baja Medida Traoré. Asintió, entendiendo que su presencia en reuniones internacionales a menudo incomodaba a ciertos poderes. La invitación mencionaba discusiones críticas sobre la estabilidad regional y la cooperación internacional, pero su instinto le decía que esto era algo más. Como el presidente más joven de Burkina Faso, había aprendido a leer entre líneas el lenguaje diplomático. Los recientes discursos del presidente sobre soberanía monetaria y derechos mineros claramente habían tocado un nervio. «Prepárense para la delegación», ordenó, «pero asegúrense de que nuestro equipo de seguridad se duplique. Representamos algo más que a nosotros mismos». El avión presidencial aterrizó en el aeropuerto internacional JFK bajo un cielo gris de octubre, sus motores zumbando mientras taxiaba hacia la terminal diplomática. El presidente Traoré ajustó su tela tradicional de kente, que caía sobre su traje formal, un símbolo deliberado de la herencia africana en este entorno occidental. Su equipo de seguridad se movía con una precisión ensayada, sus ojos escaneando cada rincón de la pista en busca de posibles amenazas. Los oficiales de protocolo estadounidenses esperaban con sonrisas forzadas, su lenguaje corporal delatando una tensión subyacente que no había estado presente en visitas anteriores. A través de las ventanas del avión, Ibrahim pudo ver una presencia de seguridad inusualmente fuerte, rodeando el edificio de la terminal. Algo en esta bienvenida se sentía diferente, más protegida, como si estuviera llegando como sospechoso en lugar de como jefe de Estado. El viaje en la caravana a través de Queens reveló una ciudad vibrante de anticipación por la cumbre. Pero el ojo entrenado de Ibrahim notó los sutiles signos de un aumento en la vigilancia. Vehículos subnegros con ventanas tintadas mantenían distancias conspicuas en cada intersección, sus ocupantes hablando en sus auriculares con una precisión mecánica. Su jefe de gabinete se inclinó hacia adelante, susurrando actualizaciones sobre cambios de última hora en la agenda de la cumbre que parecían diseñados para aislar a ciertos líderes africanos. La ruta a Manhattan había sido alterada 2 veces sin explicación, lo que causó retrasos que frustraron al presidente normalmente puntual. Las cámaras de seguridad a nivel de calle parecían seguir su movimiento con una persistencia inusual, sus lentes siguiendo la caravana como depredadores. La mandíbula de Ibrahim se apretó al reconocer las tácticas de intimidación disfrazadas de protección. El edificio de las Naciones Unidas se alzaba ante él, su fachada de vidrio reflejando el sol de la tarde, como un espejo de las dinámicas de poder internacional. En los puntos de control de seguridad se habían triplicado desde su última visita, con detectores de metales y escáneres corporales creando embotellamientos que parecían diseñados deliberadamente para incomodar a ciertas delegations. Los diplomáticos africanos estaban siendo sometidos a procedimientos de seguridad adicionales que misteriosamente evitaban sus contrapartes europeas. A la delegación de Ibrahim fue separada en diferentes líneas de seguridad, una clara violación del protocolo diplomático que su asistente comenzó a documentar inmediatamente. A los ojos del presidente se encontraron con los de su jefe de seguridad. Ambos hombres entendieron que esta recepción no era un accidente en cada paso hacia el edificio.
Se sentía como caminar hacia una trampa cuidadosamente orquestada. Dentro del vestíbulo de la Organización de las Naciones Unidas, la atmósfera chisporroteaba con tensiones políticas apenas contenidas, mientras los líderes mundiales se reunían en pequeños círculos exclusivos. Ibrahim notó cómo las conversaciones se detenían cuando se acercaba, reemplazadas por asentimientos corteses y sonrisas diplomáticas que nunca llegaban a los ojos de nadie. Sus habituales aliados de otras naciones africanas parecían inusualmente distantes, sus asistentes manteniéndolos ocupados en conversaciones separadas a través del suelo de mármol. Los arreglos de asientos para la ceremonia de apertura habían sido misteriosamente reorganizados, colocándolo en la sección trasera a pesar de la creciente influencia de Burkina Faso en la política regional. Incluso la presencia de los medios parecía orquestada, con cámaras enfocando a ciertos líderes, mientras otros permanecían en las sombras. El presidente Traoré enderezó los hombros, reconociendo que esta cumbre no solo pondría a prueba sus habilidades diplomáticas, sino su determinación como líder que se negaba a ser marginado detrás de las puertas cerradas de una sala de conferencias, segura en el piso 38. Donald Trump se reclinó en su silla de cuero, sus dedos golpeando impacientes sobre la mesa de madera de caoba pulida. La habitación zumbaba con el suave murmullo de dispositivos de comunicación cifrada, mientras sus asesores de seguridad presentaban sus informes de inteligencia sobre los delegados africanos. «Este chico Traoré se está convirtiendo en un problema», murmuró Trump, su voz cargada con el peso de alguien acostumbrado a que se siguieran sus directivas sin cuestionamiento. Fotos de los recientes discursos de Ibrahim sobre las bases militares estadounidenses y los vínculos coloniales franceses se esparcían sobre la mesa como pruebas en un caso criminal. Su jefe de gabinete asintió gravemente, entendiendo que la paciencia del presidente con lo que él llamaba líderes africanos arrogantes había llegado a su límite. La decisión ya se había tomado antes de que comenzara la reunión. La voz de Ibrahim Traoré debía ser silenciada, al menos para esta cumbre. El director del servicio secreto, James Morrison, se movió incómodamente en su silla mientras recibía la directiva sin precedentes directamente del presidente. «Quiero que lo saquen de la sesión principal», ordenó Trump, su tono sin dejar espacio para negociaciones o cortesías diplomáticas. La carrera de 20 años de Morrison nunca había incluido una orden de retirar físicamente a un jefe de Estado en funciones de una cumbre internacional. Las implicaciones legales por sí solas podrían crear una crisis diplomática que repercutiría en todo el continente africano durante décadas. Su mano tembló ligeramente mientras tomaba su teléfono, seguro para transmitir la orden controvertida a su equipo de campo. Los ojos de Trump se entrecerraron al observar la vacilación de Morrison, interpretándolo como una posible insubordinación más que una preocupación profesional. El mensaje cifrado viajó a través de canales seguros a los detalles de seguridad, apostados en todo el edificio de la Organización de las Naciones Unidas. Cada oficial recibió instrucciones específicas sobre la situación de Burkina Faso. Los agentes de campo intercambiaron miradas nerviosas mientras leían sus órdenes, muchos de ellos cuestionando la sabiduría de un enfoque tan agresivo hacia un líder democráticamente elegido. El plan era simple, pero sin precedentes en crear un incidente de seguridad que justificara la eliminación del presidente Traoré del salón de asamblea principal. Equipos de respaldo estaban posicionados en salidas estratégicas. Sus radios crujían con confirmaciones codificadas mientras se preparaban para lo que sus supervisores llamaban una intervención diplomática necesaria. La ironía no pasó desapercibida para los agentes veteranos. Estaban a punto de tratar a un presidente africano como una amenaza de seguridad común. Cada oficial entendió que esta operación se archivaría silenciosamente en archivos clasificados o estallaría en un incidente internacional en el salón principal de la asamblea. Ibrahim Traoré ocupó su asiento asignado, ajeno a que cada uno de sus movimientos estaba siendo monitoreado por el personal de seguridad que había recibido órdenes que violaban todos los principios de inmunidad diplomática. El propio equipo de seguridad del presidente notó la inusual disposición de los agentes estadounidenses alrededor de la sección de la delegación africana, sus formaciones tácticas, sugiriendo una preparación para la acción inmediata. Su jefe de seguridad, un ex oficial militar que había servido en 3 zonas de conflicto diferentes, reconoció las señales de una confrontación inminente en la atmósfera. En el salón estaba cargada de anticipación, como si todos estuvieran esperando una señal predeterminada para comenzar una elaborada representación teatral. La mano de Ibrahim descansaba tranquilamente sobre su maletín, que contenía el discurso que aparentemente había provocado esta extraordinaria respuesta de seguridad. El escenario estaba preparado para una confrontación que definiría no solo esta cumbre, sino el futuro del liderazgo africano en el escenario mundial. El salón de la asamblea
cayó en un silencio expectante cuando el secretario general Antonio Guterres convocó al siguiente orador. El presidente Ibrahim Traoré, de Burkina Faso. Ibrahim se levantó de su asiento con la tranquila dignidad de un líder que había enfrentado golpes de Estado y la interferencia extranjera a lo largo de su joven presidencia. Sus zapatos pulidos resonaron en el suelo de mármol mientras caminaba hacia el podio, cada paso resonando en la vasta cámara como una cuenta regresiva para la confrontación. El equipo de seguridad estadounidense se tensó visiblemente, manos moviéndose instintivamente hacia sus auriculares mientras recibían la orden final de sus superiores. Las cámaras de las cadenas de noticias internacionales giraron para capturar lo que suponían sería otro discurso presidencial rutinario. El peso de 54 naciones africanas parecía descansar sobre los hombros de Ibrahim, mientras se acercaba al micrófono que amplificaría su voz al mundo en cuando el presidente Traoré alcanzó su discurso preparado. 3 agentes del servicio secreto se movieron con precisión sincronizada hacia el área del podio. «Señor, necesitamos que se aleje del micrófono», anunció el agente principal. Su voz cortó el silencio respetuoso del salón de la asamblea como una cuchilla en un murmullo de asombro recorrió la galería diplomática cuando los delegados fueron testigos de la vista sin precedentes de un presidente africano en funciones siendo confrontado por fuerzas de seguridad. La mano de Ibrahim se congeló sobre su maletín, sus ojos escaneando los rostros de los demás líderes mundiales que observaban con incredulidad atónita. El presidente de Ghana se levantó a medias de su asiento, mientras la delegación de Nigeria comenzaba a susurrar urgentemente entre ellos. Cada cámara en la sala se centró en este momento histórico de agresión diplomática. Disfrazada de protocolo de seguridad, el agente principal se acercó más, su voz ahora amplificada por la tensión que envolvía a cada persona en la sala de la asamblea. «Señor Traoré necesita venir con nosotros inmediatamente por razones de seguridad», declaró, su mano flotando cerca de su arma de servicio en un gesto que envió ondas de choque a través de la comunidad diplomática internacional. El jefe de seguridad de Ibrahim avanzó instintivamente, pero el presidente levantó su mano en un gesto que exigió tanto contención como respeto. El silencio se extendió durante lo que pareció una eternidad mientras 2 conceptos diferentes de poder se enfrentaban frente a la comunidad global. Los delegados africanos comenzaron a ponerse de pie en solidaridad, su movimiento creando una ola de desafío que se propagó por su sección de la asamblea. El momento había llegado cuando Ibrahim Traoré o se sometía a la intimidación o demostraba el coraje que lo había convertido en un símbolo de la resistencia africana. El presidente Traoré enderezó los hombros y miró directamente a las cámaras que transmitían esta confrontación a millones de personas en todo el mundo. Su voz, cuando habló, llevaba la autoridad de un hombre que nunca se había inclinado ante presiones externas, ya fueran de cazadores militares o de potencias extranjeras. «Soy el presidente democráticamente elegido de Burkina Faso, Wahimi Direjiri. A esta asamblea como es mi derecho soberano», declaró, sus palabras resonando con un poder que hizo vacilar a los agentes del servicio secreto. El auricular del agente principal crujió con instrucciones urgentes de sus superiores, atrapado entre seguir las órdenes y evitar un incidente internacional. En la tranquila desobediencia de Ibrahim había transformado lo que se suponía debía ser una eliminación silenciosa en una prueba pública de la dignidad africana frente al poder estadounidense. El mundo contuvo el aliento mientras presenciaba un momento que definiría el futuro de la relación de África con las superpotencias global. La voz del presidente Ibrahim Traoré resonó en el salón de la asamblea con la calma autoridad de un líder que había enfrentado la interferencia extranjera durante toda su presidencia. «Me presento ante ustedes no solo como el presidente de Burkina Faso, sino como la voz de cada nación africana que se niega a ser silenciada por la intimidación», declaró, sus palabras resonando en la sorprendida sala. Los agentes del servicio secreto se encontraron paralizados en una posición imposible, con sus órdenes chocando con la realidad del derecho internacional y el protocolo diplomático. Los ojos de Ibrahim recorrieron la asamblea encontrando con la mirada de cada líder mundial que había sido testigo de esta violación sin precedentes de la dignidad soberana. Su mano permaneció firme sobre el podio mientras continuaba. «Durante demasiado tiempo se nos ha dicho cuándo hablar, dónde sentarnos y cómo conducir nuestros asuntos». El poder en su voz parecía crecer con cada palabra, transformando lo que se suponía debía ser su eliminación en su momento más definitorio. El joven presidente metió la mano en su maletín y sacó su discurso preparado, los papeles susurrando en el absoluto silencio que había descendido sobre el salón de la asamblea. «Puede que me quiten el cuerpo de este podio, pero no pueden quitar la verdad de los corazones de mi gente», dijo, su voz ahora cargada con el peso de siglos de resistencia africana.
a la mano del agente principal del servicio secreto tembló mientras recibía instrucciones cada vez más frenéticas a través de su auricular, con sus superiores claramente no preparados para este nivel de desafío público. El equipo de seguridad de Ibrahim se posicionó estratégicamente no para provocar violencia, sino para asegurar que el mundo pudiera ser testigo del coraje de su presidente. Los líderes africanos, compañeros, comenzaron a levantarse de sus asientos, en solidaridad, creando una representación visual de unidad continental que ninguna fuerza de seguridad podría dispersar. Las cámaras capturaron cada momento de esta histórica confrontación entre la soberanía africana y el poder estadounidense. He viajado 8.000 kilómetros para dirigirme a esta asamblea sobre el futuro de mi continente, y ninguna fuerza de seguridad extranjera me impedirá cumplir con mi deber hacia mi pueblo, continuó Ibrahim, su voz ahora resonando con la pasión de un líder que nunca había comprometido sus principios. Los agentes estadounidenses intercambiaron miradas inciertas. Tantos cuenta de que retirarlo físicamente crearía un incidente internacional que dominaría los titulares durante meses. Sus palabras llevaban la autoridad de un hombre que había sobrevivido a golpes de estado militares e intentos de intervención extranjera, transformando este momento en una clase magistral de resistencia digna. El salón de la asamblea se había convertido en un teatro donde el futuro del liderazgo africano se estaba escribiendo en tiempo real. La tranquila desobediencia de Ibrahim había transformado lo que se suponía debía ser una eliminación silenciosa en una declaración global de independencia africana. El mundo observó cómo un joven presidente africano decidió mantenerse firme en lugar de someterse a la intimidación. Con una precisión deliberada, el presidente Traoré comenzó a leer su discurso preparado, su voz transmitiéndose claramente a través del sofisticado sistema de sonido del salón de la asamblea. Hoy, hablo no solo por los 23 millones de ciudadanos de Burkina Faso, sino por cada niño africano que merece crecer en un continente libre de manipulación externa, declaró. Cada palabra un desafío directo a las estructuras de poder que habían orquestado su intento de eliminación. Los agentes del servicio secreto retrocedieron, sus supervisores aparentemente decidiendo que el costo diplomático de una intervención física se había vuelto demasiado alto. El jefe de seguridad de Ibrahim asintió aprobatoriamente, comprendiendo que su presidente acababa de demostrar el tipo de liderazgo que inspira generaciones. A la sección de la delegación africana estalló en un aplauso espontáneo. Sousa creó un momento de unidad continental que trascendió las diferencias políticas. Esto ya no se trataba solo del derecho de un presidente a hablar. Se había convertido en un momento definitorio para la dignidad africana en el escenario mundial. El presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, fue el primero en levantarse de su asiento. Su movimiento creó un efecto de ondas que se propagó rápidamente por la delegación africana como un incendio. En pocos momentos los presidentes de Nigeria, Kenia y Sudáfrica se unieron a él en una ovación de pie, su solidaridad transformando el salón de la asamblea en un teatro de unidad continental. La delegación francesa se movió incómoda en sus asientos, sus rostros delatando la preocupación de una antigua potencia colonial, observando cómo su influencia era desafiada en tiempo real. Los líderes europeos intercambiaron miradas preocupadas, comprendiendo que estaban presenciando un cambio potencial en la dinámica de poder global, que podría afectar sus propias relaciones con las naciones africanas. La delegación china observó, con interés estratégico, reconociendo una oportunidad para fortalecer sus asociaciones con líderes africanos cada vez más asertivos. Incluso algunos diplomáticos estadounidenses en la galería parecían visiblemente incómodos con las tácticas duras empleadas por sus propias fuerzas de seguridad. El secretario general, Antonio Guterres, se encontraba en una crisis diplomática sin precedente. Sus manos agarraban el podio mientras observaba cómo el derecho internacional se ponía a prueba en su propio salón de asamblea. Sus asesores legales susurraban con urgencia en su oído sobre las posibles violaciones de la inmunidad diplomática y la Carta de la Organización de las Naciones Unidas que se estaban desplegando ante las cámaras del mundo. A la delegación rusa se inclinó hacia adelante con obvio placer, su sonrisa insinuando que ya estaban planeando cómo usar este incidente en sus esfuerzos de propaganda. Varios presidentes latinoamericanos comenzaron a murmurar entre sí sus propias experiencias con la intervención estadounidense, lo que los convertía en aliados naturales. En este momento de resistencia africana, la delegación india mantuvo una cuidadosa neutralidad, pero sus notas sugerían que estaban documentando cada detalle de esta histórica confrontación. El salón de la asamblea se había convertido en un microcosmos de la política global, con cada nación calculando cómo este momento afectaría sus propias relaciones con América y África. Los
representantes de los medios de comunicación de todo el continente ajustaban frenéticamente sus ángulos de cámara para capturar el alcance completo del movimiento de solidaridad africana que se extendía por el salón de la asamblea. Se podía ver a la corresponsal de la BBC hablando rápidamente en su micrófono, su emoción apenas contenida mientras describía lo que ella llamaba un momento crucial en la diplomacia africana. Los comaras du Al Jazeera se centraron en el contraste entre los delegados africanos de pie y los funcionarios estadounidenses sentados, creando una narrativa visual que dominaría los ciclos de noticias durante semanas. A las redes sociales explotaron con actualizaciones en tiempo real de periodistas y diplomáticos dentro del salón. Sus publicaciones usaban hashtags como Indignidad africana y En la soberanía importa. La delegación de los medios franceses parecía particularmente agitada, comprendiendo que la influencia de su país en África francófona estaba siendo desafiada en el foro más público posible. Las cadenas de noticias internacionales comenzaron a interrumpir su programación regular para cubrir lo que rápidamente se estaba convirtiendo en el incidente diplomático más significativo del año. La tensión en el salón de la asamblea alcanzó su punto máximo a medida que más líderes mundiales comenzaban a tomar partido a través de su lenguaje corporal y sus posiciones en los asientos. El primer ministro canadiense parecía dividido entre apoyar a su aliado estadounidense y defender los principios diplomáticos, su incomodidad visible para todos. En la galería, varios representantes de la Unión Europea se podían ver involucrados en conversaciones susurradas y acaloradas, su unidad fragmentándose bajo la presión de elegir entre la Asociación Estadounidense y el derecho internacional. La presidenta de la Unión Africana se levantó de su asiento, su gesto enviando un claro mensaje de apoyo institucional al derecho del presidente Traoré a dirigirse a la asamblea. Incluso algunos aliados estadounidenses en la región del Pacífico mantuvieron un silencio conspicuo. Su neutralidad hablando por sí misma sobre su incomodidad con la situación la presentó la comunidad global. Se veía obligada a tomar partido en una confrontación que definiría el futuro de las relaciones internacionales y la soberanía africana. La voz del presidente Traoré adquirió una resonancia más profunda mientras continuaba su discurso, cada palabra cuidadosamente elegida para iluminar la lucha más amplia por la dignidad africana y la autodeterminación. Lo que presencian hoy no es solo un intento de silenciar a un presidente africano, sino una continuación de los patrones centenarios de controlar las voces africanas, declaró, sus ojos recorriendo la asamblea con una confianza inquebrantable. La tranquila desobediencia del joven líder había transformado un incidente de seguridad en un poderoso momento educativo sobre los desafíos continuos que enfrenta la soberanía africana. Su discurso comenzó a tejer temas de independencia económica, preservación cultural y el derecho de las naciones africanas a trazar su propio destino, sin interferencias externas. En el salón de la asamblea se había convertido en un aula donde el mundo estaba aprendiendo sobre la persistencia de las actitudes neocoloniales en las relaciones internacionales modernas. Cada delegado presente entendió que estaban presenciando un momento que se estudiaría en las escuelas diplomáticas durante generaciones. Las palabras del presidente atravesaron décadas de cortesías diplomáticas para exponer las crudas dinámicas de poder que aún gobernaban las relaciones entre África y el mundo occidental. Cuando los líderes africanos hablamos de soberanía monetaria, derechos mineros y el cierre de bases militares, nos etiquetan como amenazas a la estabilidad internacional, continuó Ibrahim, su voz ganando fuerza con cada acusación en su discurso. Desmantelaba metódicamente la narrativa que retrataba las afirmaciones de independencia africana como fuerzas desestabilizadoras, en lugar de expresiones legítimas de la voluntad soberana. La visible incomodidad de la delegación francesa reveló cuán acertadamente sus palabras estaban golpeando en el corazón de su influencia continua en África francófona. Los líderes europeos comenzaron a moverse en sus asientos a medida que el discurso de Ibrahim conectaba el colonialismo histórico con la intervención económica y política contemporánea. A la verdad que estaba expresando resonó mucho más allá del salón de la asamblea, alcanzando a las comunidades africanas de todo el mundo que durante mucho tiempo habían sentido el peso del control externo. El mensaje de Ibrahim trascendió las fronteras nacionales para hablar directamente a las aspiraciones de los jóvenes africanos que ya estaban cansados de ver cómo los recursos de su continente beneficiaban a todos, excepto a su propio pueblo. La juventud de África está observando este momento, declaró, su voz ahora cargada con la pasión de un líder que entendía su responsabilidad histórica. En sus palabras se estaban transmitiendo en vivo a lo largo del continente. Milones de jóvenes eran testigos del desafío de su generación, el portavoz más elocuente enfrentando las estructuras de poder globales. El coraje sereno del presidente demostraba que el liderazgo africano no necesitaba ser confrontativo para ser efectivo.
pero sí debía ser inquebrantable en sus principios. Su discurso estaba redefiniendo lo que significaba ser un líder africano en el siglo XXI, mostrando que la dignidad y la determinación podían ser más poderosas que la fuerza militar o las sanciones económicas. El salón de la asamblea se había convertido en un escenario donde el futuro del liderazgo africano se estaba escribiendo en tiempo real. El mensaje más profundo que resonaba a través de las palabras de Ibrahim era que el tiempo de África, pidiendo permiso para participar en los asuntos globales, estaba llegando a su fin, reemplazado por una era de asociación asertiva, basada en el respeto mutuo. Ofrecemos al mundo cooperación, no subordinación, declaró. Su afirmación golpeando el corazón de las relaciones tradicionales de poder que habían definido las relaciones internacionales durante siglos. Su discurso estaba creando una nueva plantilla para que los líderes africanos pudieran interactuar con las potencias globales, sin comprometer su soberanía ni dignidad. En la ovación de pie de los delegados africanos, ya no era solo un apoyo a un presidente, sino una declaración colectiva de unidad continental y propósito compartido. Los líderes mundiales eran testigos del surgimiento de una nueva voz africana, que se negaba a ser marginada o controlada por fuerzas externas. El momento había trascendido la diplomacia para convertirse en una declaración definitoria sobre el lugar legítimo de África en la comunidad de naciones. El salón de la asamblea estalló en un aplauso sostenido cuando el presidente Trow concluyó su histórico discurso. El sonido resonó en el edificio de la Organización de las Naciones Unidas como un trueno después de un rayo. Los agentes del servicio secreto, que habían sido ordenados a retirarlo, ahora se quedaron congelados en su lugar. Su misión era imposible de completar sin crear un incidente internacional de proporciones sin precedentes. El secretario general Gutiérrez se movió rápidamente para restaurar el orden, su entrenamiento diplomático entrando en acción mientras intentaba navegar por el momento más desafiante de su mandato. La delegación estadounidense se agrupó en una consulta urgente, sus rostros delatando el pánico de los funcionarios que se dieron cuenta de que su estrategia había fracasado. Espectacularmente en el escenario mundial, los delegados africanos permanecieron de pie, su ovación continua sirviendo como un escudo protector alrededor de su colega que acababa de redefinir el liderazgo continental. Las cámaras capturaron cada momento de este terremoto diplomático, asegurando que el coraje de Ibrahim se preservara para la posteridad a minutos después de la conclusión del discurso. Las plataformas de redes sociales estallaron con clips y comentarios sobre lo que los usuarios llamaban el discurso más poderoso de un africano en la historia de la Organización de las Naciones Unidas. El hashtag Anchutrar Speech comenzó a hacer tendencia globalmente, con millones de compartidos y reacciones provenientes de toda la diáspora africana, y más allá, las redes de noticias internacionales se apresuraron a proporcionar contexto y análisis, con muchos comentaristas comparando el momento con los discursos históricos de Nelson Mandela y Thomas Sankara. El teléfono de la secretaria de prensa de la Casa Blanca zumbaba incesantemente con llamadas de reporteros, exigiendo explicaciones sobre la confrontación de seguridad sin precedentes. Las capitales europeas se encontraron respondiendo incómodas preguntas sobre sus propias relaciones con los países africanos y su complicidad en la política exterior estadounidense. Las ondas de choque diplomáticas se propagaron a través de embajadas y ministerios de exteriores de todo el mundo, mientras los funcionarios trataban de evaluar las implicaciones a largo plazo de esta confrontación pública. En la caída diplomática inmediata fue rápida y severa, con la Unión Africana emitiendo una declaración de emergencia condenando la violación sin precedentes de la inmunidad diplomática y la dignidad soberana. Varias naciones africanas llamaron a consultas a sus embajadores en Washington, mientras otras comenzaron a revisar sus acuerdos de cooperación militar con las fuerzas estadounidenses. El gobierno francés se encontró en una posición particularmente incómoda, ya que el discurso de Ibrahim había denunciado explícitamente su continua interferencia en los asuntos africanos. En China, Rusia rápidamente emitieron declaraciones apoyando el derecho del presidente Traore a dirigirse a la asamblea. Sus palabras fueron cuidadosamente elaboradas para maximizar el daño diplomático a la credibilidad estadounidense. La Unión Europea luchaba por mantener la unidad, ya que los países miembros se dividían entre apoyar a su aliado estadounidense y defender el derecho internacional. El incidente había creado una crisis diplomática que requeriría semanas de negociaciones cuidadosas para resolverla. A medida que las noticias de la confrontación se extendían por África, estallaron manifestaciones espontáneas en las principales ciudades desde Lagos hasta Nairobi, con jóvenes manifestantes llevando pancartas que decían: todos somos Río y la dignidad africana no puede ser silenciada. El equipo de seguridad del presidente trabajó horas extras para gestionar la avalancha de solicitudes de entrevistas y de invitaciones para hablar que llegaban de todo el mundo,
Las organizaciones panafricanas comenzaron a organizar una cumbre continental para abordar lo que llamaron la nueva era de la soberanía africana que el discurso de Ibrahim había inaugurado. Las agencias de inteligencia estadounidenses se encontraron apresurándose para evaluar el daño a sus relaciones con los socios africanos, muchos de los cuales ahora cuestionaban sus acuerdos militares y económicos. El momento había cristalizado. Años de creciente frustración africana con la interferencia externa, creando un punto de reunión para la unidad continental. Ibrahim Traoré se había convertido, sin querer, en la voz de una generación de líderes africanos que estaban listos para trazar su propio rumbo en los asuntos internacionales. El impacto inmediato del discurso desafiante de Ibrahim reverberó en las capitales africanas, mientras los presidentes y primeros ministros enfrentaban una creciente presión de sus propias poblaciones para adoptar posturas similares contra la interferencia extranjera. El presidente de Ghana, Akufo-Addo, anunció una revisión integral de todos los acuerdos militares extranjeros, mientras que el liderazgo de Nigeria comenzaba a cuestionar públicamente los términos de sus asociaciones económicas con las naciones occidentales. El Parlamento de Kenia aprobó una resolución exigiendo total transparencia en todos los acuerdos de ayuda internacional, citando la doctrina Traoré como su inspiración. El partido gobernante de Sudáfrica convocó una sesión de emergencia para discutir lo que denominaron un nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas africanas, que priorizaría la soberanía sobre la asistencia extranjera en la comunidad económica de los estados de África Occidental. Programó una cumbre extraordinaria para abordar respuestas colectivas a la presión externa, con Ibrahim invitado como orador principal. El efecto en cadena estaba transformando las políticas nacionales individuales en un movimiento continental, coordinado por la autodeterminación. Los inversores internacionales y las corporaciones multinacionales se encontraron apresurándose para reevaluar sus estrategias en África, ya que los gobiernos de todo el continente comenzaban a exigir términos más favorables para la extracción de recursos y asociaciones económicas. El conglomerado minero francés que operaba en Níger se enfrentó a un escrutinio inesperado cuando el gobierno anunció una auditoría integral de todas las operaciones comerciales extranjeras. Los contratistas militares estadounidenses descubrieron que sus contratos para el suministro de entrenamiento y equipos estaban siendo revisados por parlamentos que anteriormente habían aprobado tales acuerdos sin objeciones en los proyectos de inversión chinos, previamente bienvenidos sin cuestionamientos. Ahora enfrentaban una mayor supervisión mientras las naciones africanas trataban de evitar reemplazar la dependencia occidental por subordinación oriental. La Bolsa de Valores de Londres experimentó una volatilidad significativa en los activos de minería y energía enfocadas en África, ya que los inversores se preocupaban por la estabilidad de sus contratos a largo plazo. Las implicaciones económicas del efecto Traoré estaban obligando a las corporaciones globales a reconsiderar su enfoque de las asociaciones africanas, pasando de modelos basados en la extracción a modelos verdaderamente colaborativos. Las instituciones académicas en toda África comenzaron a incorporar el discurso de Ibrahim en la Organización de las Naciones Unidas, en sus planes de estudio como un momento definitorio en la historia africana, postcolonial y las relaciones internacionales. El Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Ghana anunció un nuevo curso titulado Liderazgo Africano del siglo XXI, utilizando la confrontación como un estudio de caso en dignidad soberana. Los estudiantes de universidades desde El Cairo hasta Ciudad del Cabo organizaron simposios y debates sobre las implicaciones del liderazgo africano asertivo en la política global. En los centros de pensamiento en Washington y Londres publicaron análisis urgentes sobre lo que llamaban el ascenso del nacionalismo africano confiado y su posible impacto en las estructuras tradicionales de alianzas. El discurso se convirtió en lectura obligatoria en las academias diplomáticas de todo el mundo, con los instructores utilizándolo para ilustrar la evolución de las dinámicas de poder internacionales. Los jóvenes intelectuales africanos se encontraron con una nueva plantilla para interactuar con las potencias globales, una que enfatizaba la asociación por encima de la dependencia, el impacto psicológico de presenciar a un líder africano resistir exitosamente la presión estadounidense provocó un aumento de confianza entre las organizaciones de la sociedad civil africana y los movimientos juveniles. En los movimientos de protesta en países que lidiaban con bases militares extranjeras, comenzaron a utilizar las palabras de Ibrahim como gritos de batalla para el cierre de bases y la restauración de la soberanía. Los activistas ambientales que luchaban contra los contratos mineros explotadores encontraron un nuevo coraje para desafiar a las corporaciones multinacionales que operaban en sus territorios. En las comunidades de la diáspora africana en Europa y América del Norte organizaron eventos de solidaridad, con muchos expresando orgullo al ver su herencia defendida en el escenario mundial. En las organizaciones panafricanas
informaron un aumento en la membresía y las donaciones. YAQ personas de todo el continente y la diáspora buscaron apoyar el impulso que Ibrahim había creado. El efecto en cadena había trascendido la política para convertirse en una transformación cultural y psicológica en la forma en que los africanos se veían a sí mismos y su lugar en el mundo años después de esa histórica confrontación. En las Naciones Unidas, el momento de desafío del presidente Ibrahim Traoré pasó a ser conocido como la doctrina de la dignidad, alterando fundamentalmente la forma en que los líderes africanos abordaban la diplomacia internacional y la soberanía. El discurso fue consagrado en la Carta de la Unión Africana como un momento definitorio que marcó la transición de la dependencia poscolonial a una asociación genuina con las potencias globales. Las academias diplomáticas de todo el mundo comenzaron a enseñar el incidente como una clase magistral de liderazgo basado en principios, mostrando cómo la autoridad moral podía triunfar sobre la intimidación militar. El momento inspiró a una generación de jóvenes políticos africanos que asumieron el cargo con el ejemplo de Ibrahim como su plantilla para la interacción internacional. Su tranquilo coraje al enfrentar a las fuerzas de seguridad estadounidenses se convirtió en un símbolo de la resistencia africana, que trascendió las fronteras nacionales y las afiliaciones políticas. El legado perduró en cada líder africano, que eligió la dignidad sobre la conveniencia al enfrentar la presión extranjera. Las implicaciones económicas del efecto Traoré reconfiguraron la relación de África con los mercados globales y los inversores internacionales, obligando a una recalibración fundamental de los acuerdos de extracción de recursos y asociaciones de desarrollo. Las naciones africanas renegociaron colectivamente contratos mineros por miles de millones de dólares, utilizando el precedente de Ibrahim para exigir términos más equitativos y porcentajes de propiedad local. El enfoque del continente hacia la ayuda extranjera cambió de una mentalidad de receptor a un marco de asociación, con países exigiendo transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades en lugar de simple asistencia financiera. Las organizaciones internacionales de desarrollo se vieron obligadas a adaptar sus programas para cumplir con las demandas africanas de colaboración respetuosa con la soberanía, en lugar de intervención de arriba hacia abajo en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Se vieron obligados a revisar sus prácticas de préstamos para adaptarse a la nueva realidad de un liderazgo africano asertivo. El movimiento por la soberanía económica que comenzó con el discurso de Ibrahim finalmente condujo a la creación de relaciones comerciales intraafricanas más fuertes y a una menor dependencia de los socios externos. La transformación cultural y psicológica iniciada por la confrontación de Ibrahim en la Organización de las Naciones Unidas continuó influyendo en la juventud africana y en los movimientos de la sociedad civil. Décadas después del incidente original, las universidades de todo el continente establecieron cátedras Traoré en estudios africanos, dedicadas a investigar y promover soluciones autóctonas a los desafíos africanos. El discurso se convirtió en un rito de iniciación para los jóvenes líderes africanos, que se esperaba demostraran un coraje similar cuando la soberanía de su nación fuera desafiada. Los medios internacionales comenzaron a tratar a los líderes africanos con mayor respeto, entendiendo que los días de una cobertura paternalista estaban llegando a su fin en favor de un periodismo internacional más equilibrado. El momento había demostrado que las voces africanas podían captar la atención y el respeto global cuando se pronunciaban con convicción y autoridad moral. El legado duradero fue una generación de africanos que creció creyendo que los líderes de su continente podían estar a la par con cualquier poder en la tierra. Los cambios institucionales que surgieron del momento de desafío de Ibrahim crearon reformas perdurables en la forma en que las organizaciones internacionales y las potencias globales interactuaban con las naciones africanas. Las Naciones Unidas implementaron nuevos protocolos para evitar incidentes diplomáticos similares, asegurando que todos los jefes de Estado recibieran un trato igualitario, independientemente del poder económico o militar de su país en el incidente. Se convirtió en un punto de inflexión en la política exterior estadounidense hacia África, obligando a un enfoque más colaborativo que respetara la soberanía africana. Mientras mantenía asociaciones estratégicas, la confrontación había demostrado que el antiguo modelo de controlar a los líderes africanos mediante la intimidación ya no era viable en un mundo interconectado, donde tales incidentes podían ser transmitidos globalmente en tiempo real. El legado de Ibrahim Traoré fue, en última instancia, la prueba de que la dignidad africana no era negociable y que la verdadera asociación requería respeto mutuo en lugar de sumisión impuesta. El joven presidente que se había negado a ser silenciado había dado voz a un continente que nunca más aceptaría un trato de segunda clase en la comunidad de naciones. La valiente postura de Ibrahim Traoré en la Organización de las Naciones Unidas demostró que la dignidad africana no puede ser silenciada por la intimidación. Su desafío desató un despertar continental que sigue remodelando la diplomacia global hoy en día. ¿Qué opinas?
sobre este momento histórico. Suscríbete para más Galería Umbría sobre liderazgo africano y comparte tus pensamientos en los comentarios abajo.